Em, Vimos también algunas alternativas para abordar el problema, como puede ser trabajar con los mínimos cuadrados ponderados, y por ahí, en realidad, lo primero que deberíamos haber hecho es haber analizado algunos test para poder detectar la heterocedasticidad, porque bueno, obviamente que si no hay presencia de heterocedasticidad, no es necesario implementar ninguna medida. Em, y, y vamos a ver que hay un montón de alternativas, porque no es tan fácil como decir, bueno, quiero demostrar si esto se distribuye normal. No, no es tan sencillo. Eh, el tema de la heterocedasticidad a veces detrás de él subyace problemas de especificación del modelo, ¿sí? Porque yo no estoy observando el comportamiento tradicional o que esperaría bajo homocedasticidad en los residuos, pero por ahí capaz que no es causa de una situación de heterocedasticidad, sino también puede tratarse de un problema de error de especificación del modelo. Entonces no es tan sencillo trabajar la detección de la heterocedasticidad. Por eso acá ¿no? Yo les dejaba señalado de que justamente muchas veces el análisis de la heterocedasticidad se basa en experiencias previas, ¿no? Qué sé yo, de pronto el tema de vieron que cuando trabajamos en un par de ejemplos con la variable ingreso versus el gasto de algo, ¿no? Ingreso como regresora y el gasto de algo, qué sé yo, en bienes tecnológicos, qué sé yo, el gasto que hacen las familias en vacaciones. Eh, lo que vamos a hacer es observar comportamientos justamente heterocedásticos. Hay muchos estudios que ya está analizado que cuando yo esté trabajando con el ingreso como variable regresora contra el otro gasto, es muy probable que tenga presencia de heterocedasticidad, entonces de pronto en un estudio yo puedo citar esos análisis previos y fundamentar mi abordaje de la heterocedasticidad en base a ello. Em, y también porque en general yo en mis estudios es muy raro que tenga muchos puntos, ¿no? Para cada nivel de I. O sea, pongamos acá tenemos un nivel de I, ¿no? Entonces, en general uno tiene una observación para tu variable regresada, ¿no? O explicada. En general uno tiene una observación y entonces eso te impide analizar, bueno, eh, cómo es la heterocedasticidad a este nivel, cómo es la heterocedasticidad a este otro nivel, ¿no? En general uno suele tener una observación y con una observación no vas a poder hacer análisis respecto a la dispersión eh, que haya a cada nivel de tu variable regresora. Em, por eso es que no es soplar y hacer botella el análisis de la heterocedasticidad, ¿sí? Em, entonces, bueno, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cómo podemos encarar el test de heterocedasticidad? Bueno, primero tenemos algunos métodos que son informales, algunos de estos ya los hemos utilizado. Em, entonces, una posibilidad, ¿no? Es lo que decíamos, comparar la naturaleza de nuestro problema con estudios que ya se han hecho.
y el ejemplo que yo les daba del ingreso, ¿no? Está abordado por Price y Tucker. Ellos hacen, ¿no?, un estudio sobre el presupuesto familiar y bueno, analizan la varianza residual que tiene la regresión del consumo respecto de los cambios en el ingreso, ¿sí? Entonces, bueno, esa puede ser, como les decía al comienzo, puede ser una estrategia. Si nosotros estamos abordando el análisis del consumo de, no sé, de alguna, bueno, por ejemplo, como decíamos, ¿no?, el análisis del gasto que tienen las familias en vacaciones contra su nivel de ingreso, y bueno, yo voy a justificar que seguro mis datos van a tener problema de heterocedasticidad en base a estos antecedentes. Otra estrategia dentro de los métodos informales es el análisis gráfico, ¿no? Que, bueno, por ahí cuando estamos trabajando con una sola variable, es muy sencillo, ¿no? Y está fantástico porque realmente te permite tener una idea del problema. Pero bueno, no siempre vamos a trabajar con una única regresora. Y entonces no va a ser tan sencillo, o sea, vamos a tener que realizar el análisis gráfico contra cada una de las variables. Si a mí lo que me interesa es no solo detectar el problema de elasticidad, de heterocedasticidad, sino también saber cuál es la fuente de la heterocedasticidad. Entonces, una alternativa, fíjense, ¿no?, es trabajar un gráfico en el que yo analice los residuos. Acá estamos hablando de los residuos muestrales, ¿no? Residuos muestrales al cuadrado contra los niveles de los predichos, ¿sí?, contra los valores de los predichos. Y bueno, y me podría pasar cualquiera de estas situaciones. Ojalá nuestro caso fuera el de la situación A, donde, bueno, no hay un patrón en particular definido entre el comportamiento de los residuos al cuadrado y los predichos, y entonces ahí, fantástico, porque ahí no tendríamos problemas de heterocedasticidad, sino que estaríamos cumpliendo con el supuesto de homocedasticidad. Después podríamos tener situaciones en las cuales se observe una relación, como en este caso, ¿no?, una relación lineal entre los predichos y los residuos al cuadrado. Y entonces si yo tuviera que hacer alguna transformación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos la clase pasada y decíamos, bueno, a ver, yo cómo voy a modelar a la varianza? Bueno, decíamos la varianza va a ser una constante por algo. Bueno, entonces si esto tiene un comportamiento lineal, ¿no? Acá, si sospecho que es la variable X la responsable de ese comportamiento, entonces multiplicaría simplemente por dicha regresora, ¿sí? Multiplicaría esto por esta regresora, y cuando vaya a transformar el modelo tendríamos que dividirlo por la raíz de X, ¿no?, que era lo que les había quedado ahí medio de tarea para pensarlo. En cambio, en situaciones como la D y la E, la relación que hay entre los predichos y los residuos es de tipo cuadrática. Entonces, cuando vaya a modelizar, si
tengo idea de cuál de las regresoras es la responsable de este comportamiento, bueno, puedo hacer la modelización de la varianza como una constante por la variable al cuadrado. Bueno, justamente para identificar cuál es la fuente de la heterocedasticidad, sobre todo en los modelos cuando estoy trabajando con regresión múltiple, y tenga más de una regresora, y bueno, voy a tener que plantear este gráfico para todas las variables, y uno, ¿qué esperaría? Bueno, que a lo mejor alguna de ellas sea la responsable del comportamiento sistemático de los residuos al cuadrado, ¿sí? Entonces tendría que hacer este gráfico para cada una de las regresoras, y bueno, si tengo suerte, a lo mejor para todas, salvo una, observo el gráfico A, y para la responsable de la heterocedasticidad, bueno, puedo detectar cualquiera de las otras alternativas, ¿sí? En general, puede ser que haya más de una, ¿no? Puede ser que la responsable de la heterocedasticidad sea una regresora, sea más de una regresora, algunas de las regresoras o todas, ¿sí? La fuente de la heterocedasticidad. Y bueno, por eso ahí es importante no solo agarrar y decir hay o no hay heterocedasticidad, sino también identificar la fuente para poder después hacer las transformaciones al modelo que nos permitan salvar la situación. Bien. Entonces, acá, este es el ejemplo que tenían ustedes en el práctico 1, que se acuerdan que tenían ahí un problema de heterocedasticidad en el práctico evaluativo anterior. Entonces, cuando uno obviamente representa, acá estamos representando predichos, ¿no? Estamos representando los predichos contra los residuos al cuadrado, y bueno, ¿no? Y estamos mirando que hay acá un comportamiento de dispersión que no se ajusta a lo que esperaríamos bajo homocedasticidad. Y como en este ejercicio ustedes solo tenían una regresora, cuando yo vaya a dibujar los predichos, los residuos, no contra los predichos, sino contra mi variable causante de la heterocedasticidad, como en este caso es una sola, obviamente la representación, ¿no?, es la misma, ¿no? Es la misma para los dos, ¿sí? Porque justamente la causa de la dispersión, ¿no?, del aumento de la dispersión a medida que aumenta el valor de X es X, ¿sí? Entonces, en este caso ya tengo identificado el problema y tengo identificada también la causa. Pero bueno, acá es muy fácil porque tenemos una sola variable regresora. A ver si había algo más. Bueno. Entonces, los métodos formales. Ahora vamos con las pruebas en sí. Van a ver que hay un montón. Para el tema de elasticidad, de heterocedasticidad, hay un montón de pruebas. De hecho, seguramente que si vieron algo de heterocedasticidad, o por lo menos su detección en estadística 2, seguramente usaron el test de Leven, que es el que tradicionalmente usan los de estadística.
pero no es un test que se utilice en el marco de la econometría. Por lo menos no aparece en la bibliografía que estamos empleando, ni en el software, ¿sí? Es un test piola el test del EBEM, pero bueno, no lo vamos a considerar. Los test más tradicionales que se emplean son los que tienen en el software, el de White y el test de Bruch-Pagan. Esos son los más tradicionales. ¿Y por qué? Y en realidad se usan en forma complementaria, porque el test de White es más bien general, o sea, te dice, ¿tenés o no tenés esta heteroscedasticida? Pero no te dice cuál es la fuente del problema y tampoco te identifica, no te identifica si hay problemas de sesgo, de especificación del modelo, ¿sí? Pero eso sí lo hace el test de Bruch-Pagan. Entonces, en general, está bueno usarlos en forma complementaria. Pero hay un montón más. Entonces vamos a ir viendo cómo se trabaja con los restantes. Bueno, entonces, vamos con el primero, que es la prueba de Park. Todos tienen un pero, ¿eh? Todos, no hay ninguno que sea, esta es la posta. Todos tienen alguna cosilla que por ahí lo hace menos deseable. Entonces, en el caso de la prueba de Park, se parte de suponer que las invarianzas son algún tipo de función, ¿no?, de la variable explicativa, de una variable explicativa x sub i. Entonces, ¿qué función? Bueno, la modelización de Park lo que dice es que las invarianzas es una constante por la responsable de la heteroscedasticidad, ¿sí?, una x sub i elevado a la beta por e elevado a la b sub i, donde el b sub i vendría siendo acá el término de perturbación del modelo planteado para las varianzas. Entonces ven que es importante no solo poder identificar si uno tiene heteroscedasticidad, sino que ya en este modelo, ¿no?, vos tenés que tener una idea de cuál es la fuente de tu heteroscedasticidad. Bueno, si tenés una sola regresora, fantástico, pero si no, tenés que tener alguna idea previa de cuál es la fuente de heteroscedasticidad. Bueno, entonces, por supuesto, aplicando logaritmo en ambos miembros, te queda linealizada el modelo de la varianza. Para las varianzas te queda linealizado. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, yo corro este modelo con mínimos cuadrados ordinarios y ¿qué es lo que tendría que esperar? Lo que yo tendría que esperar, ¿no?, es que, bueno, por cierto, a las varianzas, porque yo para correr el modelo necesitaría cada una de las varianzas. Y si tengo las varianzas, entonces no tengo que hacer ningún test, porque si conozco las verdaderas varianzas, ya sé si tengo o no problema de heteroscedasticidad. Pero no lo tenemos. Entonces, ¿cómo hago para plantear el modelo? En realidad no lo voy a poder correr porque yo a las varianzas no las conozco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, reemplazo a los residuos al cuadrado, ¿no? Reemplazo la varianza
con los residuos al cuadrado, que van a ser un indicio de cómo es el comportamiento de la varianza. Entonces, el modelo que vamos a correr, ahora sí, va a ser el del logaritmo de los residuos al cuadrado. ¿Y cuál es la lógica? Siempre mi hipótesis, ¿no? Mi hipótesis nula, es que estoy trabajando con homocedasticidad. Entonces, la lógica es la siguiente: si yo corro este modelo, ¿no? Y me da que el beta es no significativo, ¿no? Cuando corro el modelo me da que el beta es no significativo, bueno, entonces los residuos van a estar explicados solo por una constante, ¿sí? Por una constante. Entonces, si esto me da no significativo, bueno, no rechazo H sub 0. En cambio, si el beta me da significativo, entonces rechazo H sub 0, ¿sí? Y estaríamos frente a el problema de heterocedasticidad. Quedaría ahí verificado que tenemos un problema de heterocedasticidad. Bueno, entonces, como dijimos, acá es sencillo de aplicar, ¿no? Porque primero, ¿cuál sería entonces la lógica? Bueno, vos corres el modelo, el modelo que tenías planteado, olvidándote del problema de la heterocedasticidad, corres tu modelo, ¿no? Corres tu modelo donde tenías tu I, que es función de beta 1 más beta 2 por x2, más y así. ¿Sí? Corres tu modelo. Después, una vez que corriste el modelo, de este modelo vas a obtener los residuos. Y con estos residuos al cuadrado es que planteás esta regresión auxiliar, si querés llamarle, planteás esta regresión auxiliar y cuando vos tengas la regresión armada tenés que identificar si el beta, en este caso, es significativo o no es significativo. Porque si es significativo, quiere decir que esta regresora, X, es la responsable de observar algún tipo de comportamiento sistemático, en este caso sería incluso lineal, para el caso de los residuos al cuadrado. ¿Cuáles son los pero, o a tener ojo con algunas particularidades de este test? Bueno, acá la gran pregunta es, ¿y qué pasa con estos, no? Porque estas serían las perturbaciones del modelo planteado para la varianza. Bueno, hay algunos que han ya realizado algunos estudios sobre el comportamiento del B sub I, que representarían estas perturbaciones dentro del modelo de la varianza, y se cree que no satisface los supuestos de, o sea, puede que sí, puede que no. O sea, ¿cómo hago yo para saber si no tengo un problema de heterocedasticidad también acá dentro de este modelo? ¿Sí? Si se cumple o no se cumplen los supuestos de mínimos cuadrados en función del comportamiento que tienen estas perturbaciones. ¿Sí? Entonces, no, ahí en ese sentido es donde está flojito el test, ¿no? Porque acá es como que volver a tener el mismo problema. Entonces, se recomienda a esto trabajarlo
como un análisis exploratorio, ¿sí? Donde vos podés, por ejemplo, si tenés varias regresoras, podés ir corriendo este modelo para todas las regresoras e ir viendo si es alguna de ellas es la responsable de la heterocedasticidad. Pero vendría siendo de nuevo, es un método de tipo exploratorio, no es algo concluyente, tiene este problema encerrado dentro de el factor de las perturbaciones, que no siempre, ¿no? También puede tener la dificultad de que no se cumpla con los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Ver la tabla, a ver, no me acuerdo esto, pero lo vamos a chusmear. A ver. A ver, vamos a abrir el Gretel. Que voy a... Ahí lo va abriendo, paciencia, que a la mañana esta máquina... Ahí está. Bueno, les comparto acá. Bien. Entonces decíamos la tabla 12.4. A ver qué dice. Archivos de muestra y nos vamos a la 12.4. Bujarati. Esto para ver por ahí cómo lo haríamos, ¿no? Entonces, yo voy a ver, lo que vamos a hacer es correr el modelito, variable dependiente, en este caso estamos trabajando con salarios son, ¿sí? En el sector financiero versus productividad por hora, ¿sí? Una cosa así. Entonces X es la productividad y le vamos a dar a aceptar. Bueno, y ese sería el modelito. Entonces vamos con el análisis gráfico. Para eso me voy a guardar los residuos al cuadrado. Residuos al cuadrado, le doy a aceptar. Y lo otro que necesitamos son los predichos. Entonces, valores estimados. Y hat. Y aceptar. Entonces, vamos a graficar este. Dijimos, los predichos van en el eje X y los residuos van en el eje Y. Vamos a aceptar. Bueno, entonces tenemos acá este comportamiento que no es precisamente el deseado, no es el comportamiento que esperaríamos bajo homocedasticidad. Entonces,
¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, tendría que tomar el logaritmo de los residuos al cuadrado, ¿no? Para plantear el modelo que decíamos recién. Entonces, a este vamos a pedirle añadir los logaritmos de los residuos y el logaritmo de la variable que en este caso explicaría la heteroscedasticidad, que es X, también en términos logarítmicos. Entonces añadir los logaritmos de X y listo. Entonces lo que dice el test es que ahora corra el modelo de los residuos como variable, logaritmo de los residuos como variable dependiente y el logaritmo de X como variable independiente. Entonces le doy a aceptar. Y ¿qué es lo que puedo observar para el logaritmo de X? Bueno, acá tengo el beta, ¿no? O la pendiente del logaritmo de X, y me dio no significativo. Entonces, en función de que esto me está dando un beta no significativo, yo estaría diciendo acá no hay un problema de heteroscedasticidad. Pero tendríamos que ver también que, acuérdense que esto es exploratorio. Bueno, al parecer, cuando hicimos el gráfico, ¿no? ¿Dónde lo dejamos? Este. Más bien, pareciera que acá hay un problema de especificación de modelo, ¿sí? Más que un problema de heteroscedasticidad. Pero bueno, acuérdense que este test no es concluyente, ¿sí? El test para este caso nos va a servir de exploratorio. Entonces con estos resultados yo tendría que pasar a ver otra alternativa para analizar qué es lo que está ocurriendo. Entonces el test de Park nos va a servir sobre todo para ir viendo regresora a regresora si explica o no el comportamiento sistemático de los residuos al cuadrado. Bueno, vamos a detener acá. Bueno, y les comparto ahora aquí. Vamos con el siguiente test. Bueno, después tenemos la prueba de Glexer. Es parecida a la prueba de Park, ¿sí? Es bastante parecida a la prueba de Park, solo que en lugar de trabajar con los cuadrados de los residuos, trabaja con el valor absoluto de los residuos, lo cual ya lo empioja más, porque en general el valor absoluto suele ser una función más complicada, ¿no? Estos autores, Golfet y Quant, son los que han estudiado tanto la prueba de Park como la de Glexer, y ellos señalan que acá el término del error, porque Glexer plantea todos estos posibles modelos, ¿no? Dice, bueno, a ver, modelicemos el comportamiento de los valores absolutos de los residuos, ¿no? Y bueno, una forma de modelizarlo sería proponer un comportamiento lineal o un comportamiento de tipo
no lineal, no lineal, no lineal, no lineal, ¿sí? Entonces, lo que dicen estos autores es que, para empezar, el término de los errores, o sea, el término de perturbación, tiene problemas, porque el valor esperado es distinto de 0, ¿sí? Y además está correlacionado y tiene problemas de heteroscedasticidad en sí mismo, ¿sí? Y después el otro problema, ¿no? Por lo cual no resulta un modelo superador al de Park, es que en todos estos casos estamos trabajando con, bueno, en este no, a ver, pero en algunos de estos casos estamos trabajando con modelos que no son lineales en los parámetros, ¿sí? Este otro. Son modelos en los cuales no son lineales en los parámetros, entonces no vas a poder aplicar la técnica de los mínimos cuadrados ordinarios. Estos autores dicen, bueno, ¿en qué situaciones podrías utilizar la prueba de Glecher? Bueno, cuando vos tengas muestras muy grandes, ¿sí? Cuando tengas muestras grandes, bueno, puede que esto te sirva como alternativa. Y acá he usado los datos del ejercicio que tenían ustedes en el práctico 1, ¿no? Para plantear, digamos, usar la técnica de él. Entonces, vamos a correrlo. Voy a compartir acá. Bueno, entonces, abrir archivos de datos, a ver si lo tengo. Yo lo tengo acá. Es este. Estos son los datos que usaron ustedes en el práctico 1. Entonces, corro el modelo, ¿sí? Corremos el modelo, acá teníamos que la variable dependiente era el costo variable, el independiente era el nivel de producción, le damos a aceptar, y bueno, ustedes ya habían hecho el gráfico, ¿no? Que de hecho lo tenemos acá también representado, identificando los problemas de la heteroscedasticidad. Bueno, entonces, Glecher utiliza los valores absolutos de los residuos. Entonces, vamos a pedirle los residuos. Guardar los residuos. Y entonces necesitamos el valor absoluto de los residuos. El valor absoluto de los residuos, tenemos que pedir una nueva variable acá, añadir nueva variable, le vamos a poner de nombre, y la función de valor absoluto es abs, entre paréntesis, de los residuos, y le damos a aceptar. Entonces, si se fijan, ¿no? Tengo ya los valores absolutos de los residuos. Vamos a plantear el modelo lineal, o sea, la primera de las opciones que aparecen ahí. Entonces, vamos acá, mínimos cuadrados. Y entonces nuestra variable dependiente va a ser el valor absoluto de los residuos, y la variable independiente va a ser Q, o sea, el nivel de producción.
Vamos a aceptar. Y fíjense que nos da que la pendiente para X es significativa, ¿sí? Es significativa y entonces estaría confirmando la presencia de heterocedasticidad en los datos, ¿sí? Bien, eso sería Glecher. Y vamos con el que sigue. Entonces, ¿quién sigue? Bueno, este es la prueba de correlación de orden de Spearman. Esta es media complicada, ¿no? Para encontrarlo. No es, tiene como más pasos para encontrarlo. Y encima, no sé por qué, pero Gujarati tiene algún error en esto. Espero que sea Gujarati, no yo. Porque lo revisé por arriba y por abajo y no me coincide mis resultados con los de él. Bueno, ¿cuál es la idea de esta? Es medio parecidita a la prueba de Park, solo que en lugar de trabajar con los cuadrados de los residuos, trabaja con... no, esto quedó del anterior, chicos. Esto no le den bolilla. Porque eso quedó de Glecher. La prueba de orden de Spearman se basa en la generación de este estadístico, que se llama, se simboliza como R sub S, ¿no? Es la correlación de Spearman, que se calcula como 1 menos 6 por esa sumatoria, ¿no? Serían las diferencias en las posiciones o los lugares asignados al iésimo individuo respecto de dos características. Ahora vamos a ver cuáles son esas dos características. Bueno, y n el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, el primer paso es realizar el ajuste de la regresión. Este ejercicio es el que le subí, me parece, en formato de Excel, porque no está no están los datos que utiliza Gujarati, no están en la base de datos, así que bueno, se los mandé ahí. Tabla 11.2. A ver. Se las mandé en formato de Excel y es la tabla 11.2. Esperen que comparto ahora acá entonces, así la vamos viendo. Bueno. Entonces, aceptar. No. Entonces, estos son los datos que tienen ahí en el ejercicio del libro. Cada unidad estadística representa una localización en particular y lo que se está observando es el rendimiento asociada a esa localización. El rendimiento debe ser de los activos, de algún rama de negocio en particular, y su desvío estándar. ¿Sí? Esas serían las variables que se disponen. Entonces, para cada localización se tiene el rendimiento y su desvío estándar. Fíjense que les he generado una columnita para el orden, ¿sí? Porque si no, después no me lo va a tomar, y yo quiero que el orden me permita trabajar con el orden de los datos. Entonces, bueno,
fíjense que les dice, primer paso, ajustamos una regresión y obtenemos los residuos. Entonces acá vamos a modelo, mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, acá la variable dependiente sería el rendimiento y la independiente serían los desvíos. Vamos a aceptar. Y bueno, ahí tendríamos tendríamos el modelito, pero de este modelo lo que vamos a pedir es el valor absoluto de los residuos, ¿sí? Entonces, de nuevo, me voy a guardar residuos, y entonces voy a pedir el valor absoluto de los residuos. Acá añadir, variable, una nueva variable. Esto va a ser igual al valor absoluto de los residuos. Bien, entonces acá tenemos los residuos y acá tenemos los valores absolutos de los residuos. Entonces dice que una vez que yo tengo el valor absoluto de los residuos, lo que tenemos que hacer es ordenar los datos en función de estos, ¿sí? De menor a mayor. En realidad lo podemos hacer también de mayor a menor, pero bueno, vamos a seguir el ejemplo que utiliza Bujatti. Entonces vamos de menor a mayor. Entonces, añadir datos. En datos tienen, esperen que voy a seleccionarlos todos. En datos ustedes tienen la opción de ordenar. A ver, buscar, definir, transponer, ordenar datos. Y bueno, justamente necesito ordenarlos en función de el valor absoluto de los residuos. Entonces le doy a aceptar, le damos Enter, y entonces fíjense que el número, ¿no? Me da como quedaron ordenados los datos en función del valor absoluto de los residuos. Obviamente, si miran la columna de el valor absoluto de los residuos, ven que toma el valor más chiquitito, el siguiente, y así. Y acá es donde difiere de lo que plantea Bujatti, porque Bujatti tiene estos al revés. Aparece el 9 primero y el 10 después, a pesar de que los números son los mismos, los valores absolutos que obtenemos acá son los mismos que obtiene Bujatti, pero no sé por qué acá lo tiene al revés, ¿no? Y eso va a hacer que después nos dé distinto. Pero nosotros vamos siguiendo tal cual dice la técnica. Entonces, una vez que tenemos ordenados, ¿no? Si se fijan en el apunte, entonces yo en la primera parte les dejé separada esta tablita con el número de orden, que es lo que nos interesa, ¿no? Porque con eso es lo que vamos a hacer las cuentas. Bien, ese sería bueno, en realidad ese sería un paso 2 medio incompleto, porque necesitamos también ordenar, generar una segunda ordenación, pero esta vez en función de la variable desvíos, ¿sí? Entonces, vamos a ordenar en función de los desvíos. Entonces venimos acá. Como vieron, yo reservé este orden que me quedó acá, lo reservé, lo dejé ahí guardado, lo tienen en el apunte, en las notas, y ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a ordenar los datos en función de desvíos. Y le damos a aceptar. Y entonces ahora el orden, obviamente, si miramos número, es distinto, porque tengo ordenado en función de los desvíos. Ven que también en orden ascendente, así que este es el desvío más chiquito, ¿no? Este es el más grande. Bueno, listo. Ya tenemos los dos órdenes en función de dos características. Una era el valor absoluto y la otra
la X, los desvíos. Bueno, entonces, listo por acá. Vamos a volver aquí al apunte. Entonces acá tenemos, ¿no? Este es cómo me queda el orden, utilizando como referencia el valor absoluto de los residuos, y este es cómo me queda el orden, utilizando como referencia los desvíos, o lo que vendría siendo para mí mi variable X, ¿sí? En este modelo. Bien, entonces, ahora voy a calcular el estadístico, ¿sí? Entonces, fíjense qué decía el estadístico. Bueno, esto es 1 menos 6 por la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Entonces, yo tendría que hacer 10 menos 8, 2. 9 menos 6, 3. 8 menos 10, menos 2. Menos 2. Bien, y así encuentro todas las diferencias. Después calculo el cuadrado de todas estas y las sumo. Eso me dio 52. Entonces, nuestro estadístico es la sumatoria de esas diferencias al cuadrado dividido n. Bueno, n en nuestro caso eran 10, teníamos 10 observaciones. Por n al cuadrado, 100 menos 1. Entonces, cuando calculo esto me da 0,68. Y el tercer paso sería calcular el t-valor observado. O sea, ¿cómo va a ser este t-valor? Bueno, el t-valor va a ser el coeficiente de Spearman, de correlación de Spearman, que sería 0,68 por la raíz de 8, raíz cuadrada de 8, dividido la raíz de 1 menos el coeficiente de Spearman, de correlación de Spearman, al cuadrado. Entonces acá lo tenemos, ¿no? Y esto me da 2,62. Entonces, como el T crítico para n-2 grados de libertad es 2,31, este es mayor, entonces rechazo la hipótesis de homosedasticidad. ¿Sí? Esa sería la forma en la que se aplica este test en particular. Bien. Después nos toca la prueba de Goldfield y Kwan, que estos eran los que criticaban a Park y al segundo test, son tantos, pero al de Park y al de Glexer. ¿Sí? Estos eran los que criticaban esos tests, entonces ellos hacen su propuesta. ¿Qué pasa con este test en particular? Bueno, se apoya en el supuesto de que la varianza está relacionada positivamente con una de las variables explicativas del modelo. Eso no siempre se cumple, porque acuérdense que nosotros podríamos tener, ¿no? Situaciones en las cuales tengamos al revés, ¿no? Que tengamos más concentración o menos dispersión para valores altos de la regresora, ¿sí? Pero acá, en estos casos, por supuesto, no podríamos utilizar esta prueba, ¿sí? Todas tienen un pero. Bien, entonces, bueno, si vamos a suponer que existe una relación positiva con una de las variables, podríamos plantear de que esa relación
mejor dicho, tendríamos nuestro modelo de regresión lineal y podríamos plantear que esa relación es, es una constante por el cuadrado de la variable. O sea, la varianza está modelizada como una constante por el cuadrado de la variable. Yo partiendo de un modelo de regresión lineal simple. Obviamente que se puede generalizar para un modelo múltiple, pero fíjense que en el planteo, ¿no? Para modelizar a la variable, yo voy a tener que identificar dentro del modelo de regresión lineal múltiple cuál es la variable fuente de la heterocedasticidad, cuál es la que me está provocando la heterocedasticidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, primero se ordenan las observaciones de menor a mayor en función de X, ¿sí? Entonces, habría que ordenar las observaciones. Segundo, se omiten las C observaciones centrales. Entonces, yo ordeno las observaciones, los pares y X, ¿no? Los ordeno en función de X. Y cuando los tengo ordenados de menor a mayor en función de X, voy a eliminar una cantidad C de observaciones. ¿Cuáles? Las que estén centradas. La lógica de hacer eso es que, fíjense en un grafiquito, bueno, este no, porque no es el que estamos usando en este caso, pero si yo tengo, ¿no? Si tenemos el comportamiento de las observaciones es de este tipo, ¿no? Cuando elimino las observaciones centrales, me olvido de las que están acá, ¿no? Las C observaciones que están centrales, lo que hago es intensificar la diferencia entre las que tienen menor dispersión con las que tienen mayor dispersión, ¿sí? Por eso es que saca las del medio, para que quede todavía más acentuado la diferencia entre las que tienen menor dispersión y las que tienen mayor dispersión. Entonces, bueno, primero se ordenan las observaciones de menor a mayor en función de X. Segundo, se omiten las observaciones centrales y las observaciones restantes se dividen en dos grupos, ¿sí? Vamos a tener acá, este va a ser el grupo 1 y acá, bueno, este va a ser el grupo 2. Donde cada uno de ellos va a tener n menos c dividido 2 observaciones. Bueno, luego ajustamos con mínimos cuadrados separados los subconjuntos definidos, ¿sí? Entonces yo voy a correr el modelo para este subgrupo, voy a correr el modelo para este otro subgrupo. Y así voy a obtener dos sumas de los residuos, ¿sí? Se obtienen las respectivas sumas de los cuadrados residuales. Voy a tener la del grupo 1, voy a tener la del grupo 2. ¿Sí? La de la varianza más pequeña, el grupo 1, y la de la varianza más grande, la del grupo 2. Donde estas sumas de cuadrados, cualquiera de las dos, mejor dicho, tienen asociados n menos c dividido 2 menos k grados de libertad, ¿sí? O la otra forma de, si trabajas un poquito acá, la otra forma de expresar es esto, que es que tienen n menos c menos 2k dividido 2 grados de libertad. Bueno, y entonces, con estas sumas de cuadrados, lo que se hace es generar un estadístico que es, le llama lambda, ¿no? Y es el cociente de las sumas de cuadrados de el subconjunto 2 respecto del subconjunto 1. Entonces, para mi hipótesis de nula de homocedasticidad, si hubiera, o mejor dicho, bajo el supuesto de que las perturbaciones están normalmente distribuidas, o sea, si
se supone que las perturbaciones están normalmente distribuidas, este estadístico se puede demostrar que sigue una distribución F, con los mismos grados de libertad en el numerador y en el denominador, que son n-c menos 2k dividido 2. ¿Sí? Entonces, si el F observado es mayor al F crítico, bueno, entonces rechazaré. El F observado lo voy a obtener cuando haga el cálculo del lambda, ¿sí? Ese es el F observado. Este de acá va a ser el F observado. Entonces, si el F observado es mayor al F crítico para estos grados de libertad, entonces rechazaremos la hipótesis nula. Bien, bueno, y esto que habíamos dicho, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho, de que las observaciones del medio se quitan para agudizar la diferencia entre el grupo de varianza pequeña versus varianza grande. Y acá está faltando. La capacidad de la prueba depende del valor C que se haya elegido, ¿sí? Entonces hay estudios que se hicieron con ensayos de tipo de Monte Carlo, simulaciones de Monte Carlo, en las cuales, si vos estás trabajando, de las cuales se puede concluir que si vos estás trabajando con un tamaño de muestra de aproximadamente 30, bueno, ahí el C adecuado sería 4. ¿Sí? Ese sería el valor de C, o sea, la cantidad de observaciones del medio que tendrías que sacar. Y si estás trabajando con un N de 60, la cantidad de observaciones que tenés que sacar tiene que ser mayor. ¿Cuánto? Y bueno, estas simulaciones dicen que deberías sacar aproximadamente 10 observaciones del medio. Entonces, bueno, también tiene sus bemoles, porque si no hay seguridad de cuál es el X adecuado, ¿no? Voy a tener que repetir esto para cada una de las variables. O sea, si yo no sé cuál es la fuente de heterocedasticidad, esta modelización que hacemos acá para la varianza, bueno, la voy a tener que repetir para cada una de las variables. ¿Sí? Bien. O sea que tiene sus problemitas, ¿sí? No es. Por eso es que yo cuando les arranqué la clase les dije, las pruebas que son como que más adecuadas, son las de White y las de Bruch-Pagan-Godfrey. Bueno, vamos con esta, con la de Bruch-Pagan-Godfrey. Esta prueba, sí, la hipótesis nula es que vos tenés homocedasticidad, pero es una prueba que además te va a servir para identificar cuál es la fuente de la heterocedasticidad, si tenés heterocedasticidad. Entonces, suponete que vos tenés acá un modelo multi, ¿no? Con K regresoras, ¿no? Tenés un modelo lineal con K regresoras. ¿Y qué es lo que hace este test? Dice, bueno, la varianza, las invarianzas, se supone que son función de m variables z. ¿Sí? Si lo más natural es pensar que esta relación, o sea de tipo lineal, o sea que tu varianza, las i-varianzas, sean una función lineal de estas variables z, que son como variables auxiliares, igual ahora vamos a ver. Entonces, vos vas a tener que esto va a ser alfa 1, más alfa 2 por z2, más alfa 3 por z3, más alfa m por zm.
Acá, ¿quiénes son las zetas? Y bueno, lo natural es que las zetas sean algunas o todas las X con las cuales vos estás trabajando en el modelo, ¿sí? Si tenés sospechas de alguna en particular, bueno, utilizás esa, y si sospechás de todas, mandás a todas, ¿sí? Entonces las zetas pueden ser reemplazadas tranquilamente por las X del modelo. Entonces, fíjate que si vos tenés que haces la prueba, ¿no? Y te resulta que los alfa 2, alfa 3, alfa M son todos, acá me faltó el 0, son todos iguales a 0, ¿no? Entonces, la varianza va a ser una constante, va a ser alfa 1. Y por lo tanto, no podés rechazar H0. ¿Estamos? Esa es la idea que subyace detrás de la prueba de Bruch-Pagan. ¿Cómo se implementa? Bueno, primero estimás el modelo de regresión lineal simple con los mínimos cuadrados ordinarios, como olvidándote del problema de heteroscedasticidad, ¿sí? O sea, estimas el modelo. Obtenés los residuos. Con esos residuos calculás la varianza máximo verosímil. ¿Se acuerdan que en algún momento mencionamos a la varianza máximo verosímil, que si la comparamos con la varianza del modelo de mínimos cuadrados, la del modelo de mínimos cuadrados es la sumatoria de los u sub i al cuadrado sobre n menos k, donde este sabemos que es insesgado, si se cumplen todos los supuestos del modelo mínimo cuadrado. Bueno, entonces esta de acá, por eso la simbolizamos distinto con este rulito acá, es la varianza máximo verosímil, es la que se obtendría si uno trabajara en vez de trabajar con mínimos cuadrados, si trabajaras con justamente el método de máxima verosimilitud. Pero acá no tenés que aplicar el método de máxima similitud, ¿eh? Vos corres el modelo, corres el modelo con los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Para qué? Para obtener los residuos. Y con estos residuos estimados, ¿no? Calculás la varianza. ¿Cómo? Bueno, haces la suma de los residuos al cuadrado dividido n. Por eso es que se dice que este es sesgado. ¿Sí? Porque va a tener un sesgo. Bien, una vez que tenés la varianza máximo verosímil, construís unas nuevas variables que le llama P, ¿no? Y las P sub i, ¿cómo se construyen? Y bueno, son los residuos al cuadrado, los estimados, ¿no? Dividido esta varianza, la varianza máxima verosímil. Entonces, una vez que tenés la variable P sub i, corres la regresión, P sub i igual a alfa 1 más alfa 2 por Z2, más alfa 3 por Z3, más alfa m por Zm. Donde, como dijimos, a los zetas, bueno, lo natural es esperar de que esos zetas sean reemplazados por las regresoras que son fuente de variabilidad en tu modelo. Más un término de perturbación. Este es de este modelo en particular. Bien, cuando corriste eso, obtenés la suma de cuadrados explicadas, y con ello podés definir este nuevo estadístico, que no me acuerdo cómo se llamaba esa letra, que es un medio de la suma de cuadrados explicadas. Pueden hacer un posgrado para ver por qué elige un medio de la suma de cuadrados explicadas, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que utiliza. Entonces, si los residuos
los U sub I, están normalmente distribuidos, ¿no? Acá tenemos un supuesto. Entonces, si hay homocedasticidad y el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, o sea que tenés n grande, entonces se puede demostrar que este estadístico tiene una distribución chi cuadrado con m menos 1 grados de libertad, asintóticamente. Por eso es que dice para n que aumenta indefinidamente, ¿sí? Entonces, para n que tiende a infinito, este estadístico tiene una distribución asintóticamente chi cuadrado con m menos 1 grados de libertad. Bueno, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Esta es la tabla 11.3. A ver. En realidad en el software es mucho más fácil, pero vamos a ver cuál es la lógica, ¿no?, del test. Vamos acá, compartir acá. Entonces, ¿qué tabla era? La 11.3. Entonces nos vamos a archivos, archivos de datos. Acá está, la 11.3. Bueno, tenemos el ingreso y el gasto en consumo, ¿sí? Esas son las variables. Entonces, vamos a seguir los pasos del modelo. Lo primero que hay que hacer es correr el modelo de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Entonces, Y versus X. Le damos a aceptar. De este modelo obtenemos los residuos al cuadrado, guardar los residuos al cuadrado, porque los vamos a utilizar. Res al cuadrado. Los vamos a utilizar para después poder calcular la varianza máximo verosímil, ¿sí? Entonces, ¿dónde me queda el modelito? No, en realidad no lo necesito, porque acá están los residuos al cuadrado. La suma de los residuos en el modelo nos dio 2.361, ¿sí? Esa es la suma de los residuos al cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular la varianza máximo verosímil, tengo que hacer ese número, 2.361, dividido n, y acá el n es 30. ¿Sí? Dividido 30. Entonces, eso da 78,7051. Bueno, entonces lo que dice es, bueno, una vez que tenés estos valores, tenés que definir la variable P. Entonces, añadir nueva variable, agregaríamos la variable P sub I, que dijimos es la variable X, ¿no? La P sub I, no, perdón, es los residuos al cuadrado, para eso es que habíamos sacado esto, los residuos al cuadrado, divididos todos ellos por la varianza máximo verosímil, que nos había dado 78 dividido 78,7051. Le doy a aceptar. Y entonces, ¿ven? Acá tenemos los residuos al cuadrado y acá tenemos la variable P sub I, que se supone que es este número, dividido 78,7051. Entonces, una vez que tengo eso, ahora corro la regresión para P, para la variable P. Entonces vamos a correr la regresión, vamos a modelo, ¿no? Modelo mínimos cuadrados ordinarios para P. Y como regresora
va a la fuente de dispersión que nosotros creemos. Bueno, acá tengo una sola variable, así que la fuente de dispersión es X. Le damos a aceptar. Y eso nos da esta nueva salida, donde fíjense que el coeficiente para X me dio significativo, ¿sí? Me dio significativo. Por lo tanto, tengo que rechazar H sub 0, ¿no? Estaría rechazando la hipótesis de homosedasticidad. No. Esperen, pasito, que todavía nos falta un paso más acá. Tenemos que definir el estadístico primero para poder rechazar. Bien. Para calcular el estadístico necesitamos las sumas de cuadrados explicados. Acá tengo los de los residuos, así que este no. Necesito la de los cuadrados explicados. Entonces se los pido en el ANOVA y acá estaría. La suma de los explicados es 10,42. Y ahora sí puedo calcular ese estadístico, que no sé cómo se llama la letra esa griega. En particular, que es un medio de 10,42, ¿sí? Así que eso me da 5,21. ¿Sí? Eso es lo que da 5,21, que tienen ustedes ahí en las notas de la clase, ¿no? Ese sería el valor del estadístico. Y ahora, para rechazar, tendría que compararlo con el chi cuadrado crítico. Bueno, entonces esa es la lógica de esta prueba. Ese 5,21 que obtenemos es mayor que el chi cuadrado crítico, así que vamos a terminar rechazando la hipótesis nula de homosedasticidad. Pero, bueno, ese es el camino largo, pero nosotros sabemos dónde está el modelo original. Este es el modelo 2, pero cerré el 1. ¿Dónde está el 1? Sí, lo cerré. Entonces lo vuelvo a correr. A ver si no está acá. Tablas, modelos, correlaciones, páginas. ¿No? No corro más rápido. El modelo 1 era Y dependiendo de X. Entonces, si yo quiero realizar el test de Bruce-Pagan, no hace falta que hagamos todo esto que hicimos recién, ¿no? Pero como son tan complejas, el análisis de la heteroscedasticidad tiene sus bemoles, entonces es importante que ustedes sepan todo lo que hay detrás del test, ¿sí? Porque en algunas ocasiones puede ser adecuado uno u otro. Pero el camino corto es, yo tengo mi modelo, ¿no? El que estoy estudiando, en el cual estoy estudiando a la variable Y. Entonces, si quiero ver si hay esta heteroscedasticidad, me vengo a contrastes, en el análisis de heteroscedasticidad aparece el test Bruce-Pagan. Bien. Entonces acá está. Este es el numerito que calculamos recién nosotros haciendo 10 dividido 2, 10,428 dividido 2, el que obtuvimos recién, que es 5,21, está ahí, ¿sí? Y acá estaría el nivel el p-valor asociado a ese valor crítico, no, a ese valor observado, ese chi cuadrado observado, y por lo tanto, a un nivel de significación del 5%, rechazamos H0, ¿sí? Ese es lo que tendré en la práctica, es lo que van a tener que hacer. No hace falta que hagan todo esto, pero sí tienen que saber cuál es la lógica de funcionamiento detrás de la prueba de Bruce-Pagan. Y si bien no aparece ¿cómo se llama?
no les aparece en Gujarati. La otra prueba, fíjense que acá tienen contrastes, heterocedasticidad, la de Conker. En realidad tradicionalmente se llama test de Bruch-Pagan-Gottfried Conker, porque calcula el mismo estadístico, a ver si puedo escribir acá. Calcula el mismo estadístico este que estábamos viendo, no me acuerdo cómo se llama, pero en lugar de utilizar la suma o la media suma de los cuadrados de los residuos, lo calcula haciendo n por el r cuadrado del modelo, ¿sí? del modelo para P, ¿no? Para la variable esa P que definimos, se puede demostrar también que este estadístico también sigue una distribución chi cuadrado, ¿sí? Entonces, en realidad, la prueba esta que tienen acá de Conker en el software es análoga a la de Bruch-Pagan, nada más que el estadístico está calculado como n por el r cuadrado. Bien. De hecho, a ver, la vamos a pedir. Heterocedasticidad para Conker. Ven que el valor con el que estamos trabajando y el chi cuadrado que se obtiene es el mismo. Entonces son análogas. No, para si Bruch-Pagan. ¿Dónde está la otra? Ah, no, sí. Variante robusta de Conker. ¿Sí? Ven que es contraste de homocedasticidad Bruch-Pagan, variante robusta de Conker. Pero fíjense que estamos obteniendo lo mismo. ¿Sí? Nada, es una otra versión del test de Bruch-Pagan. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el problema? Bueno, que el test de Bruch-Pagan es sensible al supuesto de normalidad. O sea, se tiene que cumplir el supuesto de normalidad, si no, no podemos aplicarlo. ¿Sí? Bien, y nos queda por último el test de general de heterocedasticidad, que es el test de White. Bueno, esperen que vamos a... Entonces, stop. Compartimos acá. Bueno, y finalmente nos queda el test de White, que vi que ustedes lo habían implementado en el práctico 1, vi que lo habían aplicado algunos de ustedes al test de White. ¿Cuál es la ventaja? Que no se apoya en el supuesto de normalidad, ¿sí? A diferencia de Bruch-Pagan, este no exige el supuesto de normalidad. Bueno, ¿y cuál sería la lógica? Este test lo primero que hace es estima el modelo. Suponete que tenés un modelo lineal. Acá en este caso estamos trabajando con 2 regresoras, pero pueden ser más, se puede generalizar sin problema para más. Entonces, primer paso es estimar el modelo y obtener los residuos del modelo. ¿Sí? Entonces, partís de un modelo como este, le calculás los residuos. Segundo paso, vas a realizar una regresión auxiliar que cómo va a estar definida. Ahí van a ser los residuos al cuadrado, es una función de una constante, alfa 1, más alfa 2 por una de las regresoras, alfa 3 por la otra regresora,
más alfa 4 por la primera al cuadrado, alfa 5 por la segunda al cuadrado, es para ver si a lo mejor la relación, ¿no?, es lineal o es cuadrática con la variable x2, ¿sí? Si este me da significativo, si el alfa 4 me da significativo, es que la relación entre los residuos al cuadrado y la regresora 2 es cuadrática. Bien, y después, bueno, lo mismo para la otra variable, ¿no? Para la segunda variable, alfa 5 por alfa 3. Y le agrega el cruce, fíjense, de las dos variables, ¿sí? Tendríamos un término que es alfa 6 por el producto entre x2 y x3, ¿sí? Si tuviéramos otra variable más, bueno, tendríamos también que agregar el cruce entre x2, tendrías x2, x3, x2, x4 y x3, x4, ¿sí? Además de que tendrías los cuadrados, acá tendrías que agregar el cuadrado de x4. Y acá a x4, ¿sí? Bien. Entonces, esto se puede generalizar cuando tenés más variables. Bien, entonces planteas este modelo, ¿sí? Entonces, el modelo es función de las variables de tu modelo original, de las variables al cuadrado de tu modelo original y de los productos cruzados de las variables de tu modelo original. Bien, el paso 3 es definir un estadístico que es, fíjense, es el de Conker, ¿no? Es el n por r cuadrado. Y como habíamos dicho, se puede demostrar que este estadístico se distribuye asintóticamente chi cuadrado, donde los grados de libertad es el número de las regresoras en las auxiliares. Es decir, que en este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Sin el intercepto. O sea, los grados de libertad es el número de regresoras que tenés en las auxiliares, en definitiva. Acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces, para la hipótesis nula de homocedasticidad, si este estadístico nos da mayor que el chi cuadrado crítico, bueno, rechazas h sub 0. ¿Eso qué significa? Y que al menos una de estas alfas, ¿no?, de estas alfas de acá, son distintas de 0, ¿sí? Y eso está significando de que los residuos al cuadrado no son constantes, ¿sí? No están explicados por una constante, sino que están explicadas por alguna de las variables. ¿Cuáles son los pero de este test? Bueno, primero que si vos tenés muchas regresoras, si vos tenés un modelo de regresión múltiple con muchas regresoras, como tenés que plantear las regresoras al cuadrado y los productos cruzados de las regresoras, perdés grados de libertad a lo loco, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso, ¿sí?, con la pérdida de grados de libertad. Y lo otro es que si, si se rechaza H0, esta prueba no te garantiza que sea por heterocedasticidad. Puede ser por error de especificación de modelo. Algunos autores te dicen que si vos no tenés presente los términos con los productos cruzados, o sea, si acá eliminas ¿no?, corres la regresión simplemente con las variables y sus valores al cuadrado, esto constituye lo que se denomina una prueba de heterocedasticidad pura, ¿sí? Ahora,
si existen estos términos, o sea, los cruzados, los productos cruzados, bueno, es una prueba de heterocedasticidad y de sesgo de especificación. ¿Por qué estás enojada? ¿Sí? Y de sesgo de especificación. Bueno, vamos a ver un ejemplo que lo saqué de la base de datos de Goodrich. Es el ejemplo GPA, que creo, no sé si, no se los di porque lo tienen, no se los subí porque lo tienen. Tenemos que venir acá, archivos, archivos de datos, archivos de muestra, y si no tienen descargada la librería de Goodrich, bueno, la descargan como hicieron para el caso de Gujarati, y entonces esto es GPA3. Así se llama la tablita. Está acá. Sí. Bueno. Pero no vamos a plantear... Ah, perdón, si no les compartí la pantalla de DD. Vamos a compartir acá. Entonces, sí, yo ya lo abrí, pero les decía que lo tienen en archivos de muestra, lo van a tener en la librería de Goodrich. Si no bajaron la librería, la bajan de la misma forma en la que bajamos la de Gujarati. Entonces, vienen acá y ponen GPA3 y ahí está. ¿Sí? Acá tendríamos la base de datos con la que voy a trabajar. Tiene un montón de variables, no vamos a plantear un modelo con todas esas variables, sino que vamos a usar la variable acumulada, esta, vamos a utilizar esta, y como regresoras vamos a usar SAT, TORS y HPERS. A ver, modelo, mínimos cuadrados. Entonces, esta va a ser nuestra variable dependiente, y dentro de las regresoras vamos a usar SAT. ¿Dónde está SAT? SAT acá. Vamos a usar TOR y vamos a usar HS per cápita. ¿Dónde estás? A ver. Acá. Bueno. Entonces, aceptar. Este es el modelo, este sería el paso 1, ¿no? Que es estimar el modelo para obtener los residuos al cuadrado. Entonces, guardar los residuos al cuadrado. Guardar residuos al cuadrado. Y ahí tenemos los residuos al cuadrado. Entonces, yo tendría que acá, para hacer el test, tendría que empezar a agregar las variables, ¿no? Tendría que venir acá, no lo vamos a hacer así, si quieren después lo hacen de práctica, pero tendría que venir a añadir variables, ¿no? Definir variable, cuadrado de variables seleccionadas. Entonces, regresoras habíamos dicho que teníamos SAT, TOR y H, estas, ¿no? Y bueno, tendría que añadir esas variables al cuadrado. Entonces, ahí está. Tengo las variables al cuadrado. Después tengo que añadir los productos cruzados de cada una de ellas, ¿no? Serían... tendría que empezar, ¿no? Qué sé yo, añadir, acá sí, definir una nueva variable, ¿no? Le vamos a poner cruzado 1, sería la variable, qué sé yo, la SAT por la TORS. ¿Y acá qué le pasó? No está definido el símbolo. Ah, porque ¿qué hice? Señalé varias.
aceptar. Y así, todos los productos cruzados, y ahí estaría tirando el modelo ese auxiliar con las alfas, ¿sí? No lo vamos a hacer, sino que yo a partir de mi modelo directamente voy a pedirle el test de White. Entonces vamos acá, contrastes, heterocedasticidad, y fíjense que me da la opción de pedir solos cuadrados, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué estaría haciendo? Estaría sacando los efectos cruzados, que de acuerdo a lo que dijimos, entonces sería una prueba de heterocedasticidad pura. ¿Sí? Bien, y entonces, ¿qué nos dice? Y bueno, acá nos está diciendo que, por ejemplo, esta variable, que es no significativa, no estaría provocando heterocedasticidad. Y fíjense que las otras, ¿no? Son significativas, todas, ¿no? Las variables simples y sus cuadrados, las otras dos son significativas. Entonces ahí ya tenés como para pensar cómo modelizar en todo caso la solución. Y si no, también podemos pedir contrastes, heterocedasticidad, el contraste de White completo, y entonces acá lo que nos está tirando es lo mismo, ¿no? Las variables simples, los cruces entre las variables y los cuadrados. ¿Sí? Entonces, de nuevo, fíjense que claramente la variable HS per cápita, esta variable, no provoca heterocedasticidad. ¿Sí? Sí, las otras, ¿no? Acá, SAT y TOR, de nuevo, me aparecen significativas. Y sus cuadrados, bueno, a ver, el cuadrado este, significativo para el caso de SAT, y para TOR, significativo el cuadrado. Entonces ven que realmente no es soplar y hacer botella los test de heterocedasticidad, ¿sí? No es como agarrar, pido un, ¿cómo se llama? Un Liliford para ver si se distribuye normal. No, acá hay que tener cuidado porque uno tiene que estar compenetrado con las particularidades del el problema que está analizando, ¿sí? Así que, en principio, recuerden que, por ejemplo, el primero que vimos, que es el de Park, nos puede ayudar como un exploratorio, ¿sí? No es determinante. Nos puede ayudar para ver por ahí cuáles son las fuentes de heterocedasticidad y a modo exploratorio. Y después, bueno, son, digamos que, de rigor, aplicar un test de White y un Bruch-Pagan. ¿Sí? Bien. ¿Alguna inquietud? Hasta aquí.